Hola, buenas tardes. Para el Instituto Tecnológico de Tijuana, para la materia de Estadística Diferencial 1, la unidad 1, esta es la introducción a la estadística y resumen y gráfica de datos. Cabe mencionar que el docente de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Sergio Armando García. Y sin más, entramos a lo que es nuestra presentación de nuestro trabajo. Por el capítulo 1 tenemos la introducción a la estadística. Aquí agregamos unos conceptos para entender un poco más de lo que estamos hablando. Como 1.2 tenemos el pensamiento estadístico, que en el pensamiento estadístico encontramos lo que son los datos. Los datos son un conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas o en encuestas. También se encuentra la estadística. Es la ciencia en la que se encarga de planear los estudios y experimentos al obtener datos y luego para obtener los datos y luego organizarlos, resumirlos, presentar, analizar e interpretar la información. La población es el conjunto complemento de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, entre otras, que son sometidas a un estudio. Conjunto es un completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo en el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. También podemos tener concepto de datos, fuente de datos, métodos de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. En la tarea que nos dejó el profesor, nos pide que realicemos diversos ejercicios. En los ejercicios utilizaremos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es una de estas opciones: inciso A, posible o imposible; inciso B, posible pero muy probable; C, posible y probable. Nos menciona uno de los ejercicios, dice: en el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto es posible y probable, puesto que en un juego Super Bowl puede llegar a tener esos marcadores. Continuando, nos dice que otro ejercicio nos dice: la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de los Estados tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto es posible, pero muy improbable, puesto que se puede dar el caso de que todos los magistrados de la Suprema Corte tengan el mismo día de cumpleaños, pero sería algo casi imposible, ya que pues hay mucha variación en los días que ellos nacen. Entrando a un poco más a nuestra presentación, llegamos al punto 1.3, que son tipos de datos. De igual manera agregué unos conceptos, como es el de parámetro, que es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que se describe algunas características de nuestra muestra. De igual manera se nos solicitó que realicemos unos ejercicios determinando el valor dado de la estadística en un parámetro. Dice:
En los ejercicios dice uno de ellos, dice ingreso y de educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados del bachillerato es de 19.856, según los datos de una oficina de censo de Estados Unidos. Este tipo de dato es estadístico, ya que, como nos lo menciona, fue censado. Al momento de ser censado tuvo que haber entrado en una etapa de estadística. También existen los datos discretos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posible es un número infinito o un número que se puede contar. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, 2, 3, por mencionar algunos. Los datos continuos. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a algunas de las escalas continua que cubre el rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Continuando con los ejercicios, nos pide que determinemos si el valor dado proviene de un conjunto de datos discretos o continuos. Uno de los ejercicios dice dispositivos para cruzar en las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones del tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo Ford Exercise in New York Faculty. Estos datos son discretos, puesto que cuando resultan que el número de valores es posible o que se pueden contar, se puede catalogar como números discretos. Continuando, llegamos a nuestro punto 1.4, que es el pensamiento crítico. Para el pensamiento crítico, de igual manera se nos pidieron que realizáramos unos ejercicios para elaborar la conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un uniforme de los medios de comunicación masiva de los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos la conclusión alternativa. Los conductores de los automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y a una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Otro ejercicio nos menciona que el perfil racial de un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en Colorado de Orange, los individuos de los grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. La conclusión alternativa: en el condado de Orange, los grupos minoritarios son más propensos a la velocidad. Por defecto, estos son arrestados a diferencia de los caucásicos y ya no respetan las reglas de velocidad. Se nos pide que utilicemos el pensamiento crítico para indicar lo que en los siguientes ejercicios, como el siguiente. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre los usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. American Online recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferían un árbol real, puesto que 4.650 representan el 66% de las 7.073 respuestas.
podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Dice sí, porque el porcentaje que indica la preferencia del real a comparación del artificial, que es de solo 34 personas. Digo, 34%, perdón. Llegamos al punto 1.5, que es la recolección de datos muestrales. Para entender un poco acerca de la recolección de datos muestrales, agregamos unos conceptos. En uno de los estudios observacional vemos y medimos características específicas, por lo que intentamos modificar los sujetos que están estudiando. Es un experimento aplicado a algunos tratamientos y luego procedemos a observar los efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Para eso nos dan unos ejercicios que nos piden determinar si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Dice, uno de los ejercicios dice: la prueba de equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó a 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administraron equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 infectados recibieron el placebos. Según los datos de Efficiency and Safety de Chinaca, los resultados fueron un dato experimental, porque algunos tratamientos y luego sus efectos sobre los sujetos, los experimentos y los sujetos se denominan unidades experimentales, ya que a 370 niños solamente se les dieron placebos y fue un experimento, porque a los otros 337 sí se les aplicó sí se les administró la dosis que correspondía, y esto se puede catalogar como un estudio de experimento, ya que pues quisieron ver cuál de los dos se sentía mejor y todo eso. Continuando con unos conceptos, en una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada individuo tenga la misma probabilidad de ser elegido. En el muestreo sistemático elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada quésimo, por ejemplo, cada quinceavo elemento de la población. En el muestreo de conveniencia simplemente utilizamos resultados que no sean factibles de obtener. En el muestreo estratificado, subdividimos la población en al menos dos subgrupos diferentes, de manera en los que los sujetos permanecen en el mismo subgrupo, compartan la misma característica como el género, edad, y luego tenemos muestras de cada subgrupo. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Nos dejan otro ejercicio que dice: puesto que la revisión de sobriedad, el autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad en la ciudad, donde se determina y entrevista a cada quinto conductor. El autor fue testigo de un arresto de un exalumno, y esto le podemos decir que es un muestreo sistemático, ya que en el muestreo sistemático
Elegimos algún punto de la partida y luego seleccionamos a cada uno o cada que nosotros deseamos, como en el caso de él que seleccionó cada 5 conductores y pues uno de ellos resultó ser un exalumno. Por eso decimos que es un muestreo sistemático. El capítulo 2 de nuestra tarea es el resumen y gráfica de datos, que nos dice el pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Nos dan unos ejercicios para realizar. Uno de ellos dice: gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de estos datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. No. Mi respuesta es no, ya que cumple con las cifras escritas según la descripción. Otro ejercicio dice distancia entre frenados. La siguiente gráfica muestra la distancia de frenados de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describan en qué aspecto de la gráfica podrían ser engañosas, en qué cantidad de distancia del frenado del Acura RL excede la distancia del frenado del Volvo S80. Dibuje una gráfica en forma descriptiva de los datos de la manera más objetiva. No, ya que esta concluye mi respuesta sería que no, ya que esta cumple con las cifras escritas según la descripción. De igual manera, continuando con nuestro capítulo 2, en resumen y gráfica, nos topamos con el 2.2, que es distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto a un número de valores de los datos que hay en cada una. Por ejemplo, nos muestran pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla y siga el procedimiento anterior para construir una frecuencia de la tabla. Entonces, teniendo nuestros 40 datos de pulsos de mujeres, podemos hacer nuestra distribución de frecuencia. Yo me apoyé para hacer esta distribución de datos con Excel y con mi herramienta de Minitab. Para hacer mi distribución de frecuencia de pulsos de mujeres en mi herramienta Minitab, lo volveremos a hacer para explicar el procedimiento. Abrimos nuestro archivo, que en esta ocasión yo lo tengo ya tengo los 40 datos capturados con anterioridad. Ahí podemos ver que son 40 datos de pulso de mujeres. Para poder llevar a cabo nuestra gráfica de distribución de frecuencia en el pulso de mujeres, en nuestra herramienta de Minitab, nos vamos a nuestro menú de gráficas, en histograma, seleccionamos simple y como yo ya había trabajado con ellas anteriormente, pues ya tengo preseleccionado el pulso mujeres.
pero normalmente aparece en blanco. Entonces, en este caso trabajaremos con pulso de mujeres. Podemos aquí grabar el nombre, gráfica de frecuencia de pulso de mujeres. En escala le decimos que sea en frecuencia. Y qué más. Ok, sería todo. Y esperamos a que nuestra herramienta nos cree nuestra gráfica. Si se pueden dar cuenta, automáticamente Minitab nos arrojó más intervalos. Entonces, para que nosotros, si nosotros regresamos a nuestra distribución anterior que habíamos hecho, podemos percatarnos que tenemos 7. Entonces, para poder cambiar de los 14 que nos arrojó a 7, le damos doble clic sobre los números. Nos vamos a binning. En binning seleccionamos el número de intervalos. Por default nos aventaba 7, o digo 14, lo vamos a cambiar a 7. Y vemos cómo se nos redujo a 7 intervalos. Se pueden ver en esta gráfica que había hecho anteriormente, tiene otros valores, que es nuestros puntos medios, por así llamarlos. Para cambiar esto, nos vamos aquí a binning de igual manera y decimos que nuestros puntos medios empiecen desde 64.5 espacio 74.5 espacio 84.5 y así hasta llegar a esto. Si nosotros le damos un enter ahí, automáticamente nuestra herramienta Minitab dice que nos marca que hay más, entonces automáticamente nos coloca las que nos harían falta. Para saber los datos, falta con agregar los valores, en este caso en nuestro eje Y, para que así veamos que nuestro primer intervalo es de 12, 14, 11, 1, 1, 0 y 1, como nos lo muestra nuestra distribución. Las distribuciones de frecuencias relativas es una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia es de una relativa. En clase se sustituye con una frecuencia de proporción o una frecuencia porcentual. Entonces nos pide que hagamos otra tabla en nuestra herramienta Minitab, pero en esta vez que sea basada en porcentaje. Igual con nos vamos a gráfica, a histograma, seleccionamos simple, como ya teníamos selección, como estábamos trabajando con pulso de mujeres, pues ya está seleccionado. Pero aquí en escala debemos de cambiar la escala de Y a porcentaje. Esto le podemos cambiar aquí frecuencia de pulso de mujeres en porcentaje. Igual como la vez anterior, nos arrojó automáticamente nuestros 14 intervalos. Entonces nos volvemos al binning, seleccionamos que nos dé 7,
para saberlos, podemos también agregar los datos, las etiquetas de datos, donde nos da los porcentajes de cada uno de los intervalos. Si nosotros cambiamos nuestros puntos a 64.5, 74.5, este nos dará nuestros pulsos en porcentaje. Nos pide que realicemos lo mismo, pero en esta ocasión nos pide que incluyamos 10 clases, pero en esta ocasión trabajaremos con el pulso de hombres. Yo ya lo tengo aquí en esta misma tabla para mayor facilidad. De igual manera nos vamos a gráficas, a histograma, un histograma simple. En esta ocasión vamos a seleccionar el pulso de hombres. Como recuerdan, la vez anterior movimos nuestra escala en Y a porcentaje, y en esta ocasión para hacer nuestra escala de frecuencia lo modificamos y cambiamos nuestra etiqueta, pulso de hombres, y le damos crear. Y de igual manera nos da los intervalos de por default. Si nosotros le decimos que queremos 10 intervalos y que nuestro midpoint sean a partir del 50, que sean números cerrados, 50, vemos cómo nuestra gráfica se comporta. Podemos de igual manera agregar el valor que tiene cada uno de ellos. También nos pide que hagamos nuestra frecuencia de pulsos en porcentaje de hombres. Como la vez anterior, nos vamos a histograma, un histograma simple. Seleccionamos que sea el pulso de hombres. Aquí es muy importante recordar cambiar nuestra frecuencia en escala de Y a porcentaje. Igual podemos agregar que sea porcentaje. Y nos arroja nuestros datos. Podemos decirle que sea de 10, le agregamos nuestras etiquetas
en el cual nos dice que en un intervalo tenemos 15%, 17%, 17%, 22.5% y así sucesivamente, como nos muestra nuestra tabla. 15%, 17.5%, todo esto. Igual aquí podemos hacer nuestras modificaciones de datos con Randy. Podemos decir que este empiece desde los 52.5. Y así ya nos puede dar una distribución que entre el rango del 52, del 47.5 al 57.5 hay 15 datos, del 62 hay 35 y así sucesivamente. Dependiendo como nosotros modifiquemos nuestra escala en X, se nos modificará nuestra gráfica. Continuando con la presentación, nos dan otro ejemplo, que este dice radiaciones en dientes de leche. A continuación presenta una lista de cantidades de extorsión 90 en las que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo en Pensilvania de nacidos después del 1979 con base de datos, y nos pide que construyamos una distribución de frecuencia pero con 8 clases. Ya teniendo nuestros datos capturados, igual que las veces anteriores, nuestras gráficas de frecuencia de radiación de dientes pues quedaría plasmada de la siguiente manera: la de porcentaje igual, en la cual pues, nos dice que cuáles son cómo es el comportamiento de todos ellos, ya sea en steps o intervalos o en porcentaje. Llegando al punto 2.3 nos dice que trabajaremos con histogramas. Para histogramas, una definición de histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas a un conjunto de la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa la frecuencia de alturas. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo: los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics. La edad de esta dada en años, EST, que es la estatura en pulgadas, PE, que es el peso en libras, SIN, que es la circunferencia de la cintura en centímetros, pulso es la frecuencia del pulso o latidos por minuto, SITS es la presión sanguínea sistólica en mmHg, días es la presión de longitud del muslo en centímetros, codo es la altura del codo en centímetros, mu es la altura de la muñeca, y así. Y aquí es donde nos tenemos plasmados con los datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, P, que es el peso en libras, IMC, que es el índice de masa corporal, la muñeca, el brazo. Entonces, con estos datos se nos pide que realicemos los siguientes histogramas.
Un histograma de la edad, estatura en pulgadas. 2. Peso en libras, pulso, índice de masa corporal. Yo anteriormente ya las había realizado. Entonces, para realizarlos con nuestros datos previamente capturados, en esta ocasión yo aquí tengo edad, estatura, peso, pulso, IMC, SIN, MUS, codo, muñeca y BRAC, que ya los había capturado anteriormente. Son 40 datos en total, dependiendo de cada una de nuestras columnas. Para realizar nuestra gráfica en histograma, en esta ocasión nos vamos a ir a gráfica, histograma, pero esta vez seleccionaremos con ajuste. Habíamos trabajado anteriormente con histograma simple, en esta vez trabajaremos con ajuste. En ella podemos apreciar nuestra campana de Gauss. Tenemos las barras de las edades. Podemos, por ejemplo, nos pide que el primero sea de nuestra barra de edad. La seleccionamos. Vamos a poner el título: histograma edad. Edades. Aquí en este histograma podemos ver cómo nuestra campana de Gauss se comporta. Casi, pero podemos ver algunos datos que pasan sobre la campana. En este histograma solamente nos da la mediana y la desviación estándar y el número de datos de donde se obtuvo esta frecuencia. También hay otra opción donde el histograma es un poco más complejo, pero para esto nos vamos a en nuestra herramienta militar, nos vamos a nuestro menú de opciones. En la opción de Start, después nos vamos hasta estadística básica, y en estadística básica nos vamos a Graphical Summary. En este caso trabajaremos en este dato, trabajaremos en edad. Por default el programa nos arroja nuestro nivel de confianza del 95%. Le damos OK. Si nos podemos percatar, en esta ocasión ya nos da un histograma más completo, donde nos da, igual nos arroja nuestra mediana, nuestra desviación estándar, la varianza, el rango mínimo, el primer cuadril, la mediana, el tercer cuartil, el valor máximo. Todo nos dice que está trabajando al 95% de confianza o de confiabilidad, para sacar la media, para sacar la mediana, para sacar la desviación estándar. En esta podemos ver que nuestra campana tiene una forma un poco diferente, ya que esta no sale completa, tiene una parte medio plana, con una cola un poco más pronunciada. De igual manera aquí nos da estos datos.
que nos dice que la mediana, pues básicamente nos dice que la mediana es de 32.5, el tercer cuatril es de 45 puntos, y así que todo está trabajando en 95% de confianza, de confiabilidad. De la misma manera nos pide que hagamos los histogramas de peso. Para eso vamos a estadística básica, graphical summary, y seleccionamos en este caso peso. Igual de la misma manera trabajaremos en un nivel de confiabilidad, de confidencia en 95%, y podemos ver que nos arroja los mismos datos. Nos arroja la mediana, todo lo que nos arrojó en nuestra gráfica anterior de edad nos lo arroja ahora de la misma manera, pero en esta ya cambian los datos, ya que no son los mismos, y nuestra campana se forma de una forma más uniforme, ya que esta todavía tiene valores por fuera. Vamos a agregar los datos tiene datos por fuera, pero son muy pocos los datos que en esta podríamos decir que es buen dato el que nos están proporcionando para poder realizar nuestra campana de Gauss. Igual todo esto se está trabajado en el 95% de confiabilidad. Nos da todo lo que habíamos mencionado, cuál es el dato mínimo, cuál es el dato máximo, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, el cortois y todo, la varianza, todo es un histograma más completo. De igual manera nos pedía que realizáramos el de pulso y índice corporal. Entonces, para hacer el de pulso nos vamos de nuevo a estadística, en estadística básica, en suma de gráficos, seleccionamos, por ejemplo, nos pedían pulso, lo seleccionamos, igual trabajamos en 95. El trabajar en el 95 es realmente, podría ser 90, 99 o 90, el que nosotros deseamos, pero prácticamente siempre se trabaja en el 95% de confiabilidad. Nos arroja igual nuestro dato de media, nuestro dato de varianza, de desviación estándar, nuestra mediana, nuestro mínimo, nuestro máximo, nuestros cuadriles, nos dice cuál es el nivel que usó para la media, la mediana, que es un 95%, cómo se comporta la media, cómo se comporta la mediana, hacia dónde está cargado más la media en esto. Nos pedía también que hiciéramos el histograma más completo, de el índice de masa corporal, y aquí podemos ver cómo nuestra campana de Gauss se comporta, que esta tiene una mejor uniformidad, que a diferencia de nuestra campana que iniciamos, que fue con la campana de edad, que esta, si se pueden dar cuenta, por los datos muy elevados, esta campana se ve un poco desproporcionada, a diferencia de las otras que tienen una uniformidad constante, igual pues nos pedía que realizáramos los 5 histogramas, el de índice de masa corporal, el del músculo,
el del muslo, el del codo, el de la muñeca y el del brazo. Como lo mencionábamos anteriormente, es prácticamente lo mismo. Vamos a hacer el de la muñeca, nos vamos a herramientas, nos vamos a estadística básica, a sumario de gráficas, y seleccionamos muñeca y le damos aceptar. Gracias a la herramienta Minitab, ella es la que realiza todo el cálculo y ya nos da todo lo que necesitamos, por ejemplo la media, la desviación estándar, varianza, el mínimo, el máximo, sin necesidad de que nosotros estemos calculando, porque el programa lo hace automáticamente. Solamente teniendo nuestros datos correctos que deseamos graficar, nuestra herramienta lo haría por sí sola, solamente dando la dirección de lo que queramos que esta grafique. Nos pide que grafiquemos o que trabajemos con la gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Un polígono de frecuencia es un tipo de gráficas estadísticas que se utilizan las marcas de clase utilizadas los segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores marcados. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Los polígonos de frecuencia relativa utilizan frecuencias relativas, esto es, proporcionales o en porcentaje. La escala es vertical. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Entonces se nos pide que con estos datos nosotros creamos un polígono de frecuencia. Para esto, en nuestra herramienta Minitab abriremos nuestro archivo que ya teníamos anteriormente hecho. Y aquí ya tenemos el pulso, que es el intervalo que tenemos, que es de 69 a 70, y así van cambiando: 70 79, 80 89, 90 99. La marca de clase es la suma de estos dos y la división de ellos, que nos arroja nuestra marca de clase. Entonces, teniendo nuestra marca de clase, nuestra frecuencia y nuestra frecuencia relativa, nos pide que realicemos nuestros polígonos de frecuencia y frecuencia relativa. Para realizar nuestros polígonos de frecuencia, nos dirigimos a nuestro menú gráficas. En nuestras submenú de gráficas nos vamos hasta barras chart. Aquí en barras debemos de seleccionar que nuestros datos provengan desde una tabla. En esta ocasión trabajaremos con una polígono simple y nos pide qué es lo que deseamos, cuáles son las variables de la gráfica. En esta ocasión, como yo ya había trabajado con ellas, me dice que es la frecuencia y la categoría, o las variables de la categoría serían las marcas de clase. En la escala la tenemos ahorita.
Ok, aquí no vemos nada. Label, pues podemos agregar el nombre que nosotros queramos. En este caso podría ser polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. Sí. Y ya nos dice cómo es que este se comporta. Si nos aparece en este caso en barras, lo podemos cambiar. Nos vamos a Data Display, le decimos que en lugar de nos dé barras, nos dé el símbolo y que las líneas estén conectadas. Y podemos ver cómo es que nuestro polígono de frecuencia se comporta. De igual manera podemos aquí en agregar, le podemos agregar nuestros datos en Y para que nos diga que cómo se comporta, que dice que en el intervalo, en la marca de clase 64.5 hay 12 y 74. Si lo podemos ver acá en nuestro intervalo o nuestra primera marca de clase, pues nos menciona aquí que hay 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, que ponemos 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Entonces, por lo tanto, nuestra gráfica queda igual. Aquí nosotros también podríamos dando doble clic podemos y nos dejan un ejercicio. Nos dice que presentemos los pulsos de hombres en polígono de frecuencia y estos eran las datos gráficos. Ya teniendo nuestros datos y creada nuestra tabla donde decimos que nuestros intervalos son 59, son 5 intervalos o 5 clases las que manejaremos, y lo haremos igual que como lo hicimos con el pulso de mujeres, que nos iremos a gráfica de barras, seleccionaremos que sea nuestros datos los obtenga desde una tabla, le decimos que nuestra variable de los gráficos sea la frecuencia. En este caso la renombré como frecuencia-1, y nuestra categoría o nuestra marca de clases pues sería la marca de clases-1.
Nos dirigimos luego a la barra de chat y las opciones gráficas, chat, frecuencia. Tenemos las marcas de clase. Entonces vamos a seleccionar tenemos las marcas de clase en el eje al polígono de frecuencias que acabamos de realizar. Sin embargo, este es relativas. Vamos a usar porcentajes. La definición: utiliza frecuencias relativas, esto es, proporciones o porcentajes en la escala vertical. En lugar de utilizar frecuencias, la frecuencia relativa, en este caso vamos a utilizar, ya lo mencioné, porcentajes. Vemos el mismo ejemplo, la siguiente tabla representativa solamente input y así sucesivamente. Tenemos los capturados para que las clases, en este caso estamos teniendo cursos de mujeres, de 40 mujeres, las marcas de clase, a la línea de barra, seleccionamos valores de una tabla simple, ok. Aquí debería estar acá, seleccionamos frecuencia relativa. También seleccionamos marca de clases y podemos ponerle que es una gráfica polígono de frecuencias relativas. Como podrán ver, el eje de las X es el mismo, las marcas de clase, pero el eje de en lugar de tener la frecuencia tenemos el porcentaje de frecuencia. Aquí debería estar acá, seleccionamos frecuencia relativa, también seleccionamos marca de clases y podemos ponerle que es una gráfica
opciones va a ser muy importante seleccionar por default y aquí vamos a seleccionar que se acumule a través de las X, que se acumulen Y, como la última vez nos platiqué, entonces acumulado, solamente las X vamos a seleccionar fronteras de clase. En opciones va a ser muy importante seleccionar aquí por default y aquí vamos a seleccionar que se acumule. Aquí en datos vamos a seleccionar esta región. Entonces aquí en adicional, dar al enter y